En los pasillos empapados de sangre de Tudor, Inglaterra, donde una palabra equivocada podría costarte la cabeza y un rumor susurrado podía derribar reinos, pero vivía un hombre que bailaba con el peligro como ningún otro. Su nombre era Charles Brandon, y poseía algo que incluso los reyes envidiaban, la capacidad de seducir, sobrevivir y prosperar en la corte más traicionera de la historia europea. Esta es la historia del cuñado de Enrique VIII, un hombre que rompió todas las reglas y se acostó con mujeres prohibidas. Mujeres, y de alguna manera vivieron para contarlo. Mientras los nobles temblaban ante la se menciona la Torre de Londres y los cortesanos se cuidaban las espaldas ante las dagas de los asesinos, Charles Brandon caminó por el tribunal de Tudor con la confianza de un hombre que sabía exactamente hasta dónde podía llegar antes de que él cayó el hacha del verdugo. Era más que un simple favorito de la corte. Era el amigo más cercano de Enrique VIII, su más confidente de confianza, y en última instancia, el hombre que se atrevería a robar el corazón de una princesa real. En una época en la que el matrimonio era política y el amor era debilidad, Brandon convirtió a ambos en armas de un poder inimaginable, la Inglaterra de 1484, el año en que Charles Brandon respiró por primera vez, era una. La nación aún sangraba por las heridas de la guerra civil. Las guerras de las rosas habían destrozado el reino. Hermanos luchando. Hermano. Casas nobles destruyéndose unas a otras en un ciclo interminable de venganza y ambición. El suelo bajo la cuna de Brandon estaba empapado con la sangre de reyes caídos, príncipes asesinados. Y ejecutaron a los señores. En este mundo de perpetua violencia e incertidumbre, nació el futuro duque. Aunque nadie, y menos aún su propia familia, podría haber predicho las escandalosas alturas que alcanzaría. La batalla de Bosworth Field en 1485 marcaría para siempre a los jóvenes. El destino de Charles, aunque apenas tenía un año cuando el choque del acero y los gritos de los moribundos resonaron por la campiña inglesa. Su padre, Sir William Brandon, cabalgó ese día llevando el estandarte de Henry Tudor, una posición de honor que le costaría la vida. Cuando el propio Ricardo III derrotó a William Brandon en combate singular, el golpe que mató al abanderado, creó un huérfano que un día se convertiría en el hombre más poderoso de Inglaterra, salvo por él. El mismísimo rey. La ironía era deliciosa. El hijo del hombre que murió por Enrique Tudor se convertiría en la amiga más cercana del hijo de Henry Tudor. Con tan solo 10 años. Charles se encontró solo en un mundo que no mostraba piedad hacia los débiles ni hacia los que no tenían amigos. La muerte de su padre lo había dejado. La familia en circunstancias precarias, con su futuro colgando de la cuerda floja. Hilos. Fue su tío, Sir Thomas Brandon, quien llenó este vacío. Reconociendo en el niño algo que otros pasaron por alto. Una combinación de encanto, inteligencia y una ambición despiadada que, si se cultivaban adecuadamente, podían abrir puertas que permanecían cerradas para siempre. Hombres menores. La decisión de Thomas Brandon de presentar a su sobrino a la corte real demostraría ser una de las decisiones más importantes en la historia de Tudor. La corte a la que entró el joven Charles no se parecía a nada que el mundo moderno pueda comprender. Era un lugar donde la magnificencia y la brutalidad caminaban de la mano, donde colgaban tapices dorados. Junto a las cabezas cortadas de los traidores, donde las mujeres más hermosas de Inglaterra podrían seducir a su gente para llegar a la gloria. Trono o morir gritando en el parto. Cada conversación era una trampa potencial. Cada amistad, una posible traición, cada sonrisa podría esconder una daga envenenada. Sin embargo, de alguna manera, este mundo brillante se convertiría en el hábitat natural de Charles Brandon, como si hubiera nacido específicamente para prosperar en él. Abrazo traicionero.
El joven rey Enrique VIII era todo lo que un monarca renacentista debería ser. Alto, guapo, atlético y con un ego capaz de engullir reinos enteros. También se sentía solo, rodeado de sifantes y aduladores que solo le decían lo que quería oír, nunca lo que necesitaba saber. En este ambiente entró Charles Brandon, apenas salido de la infancia, pero que ya muestra la confianza y el atletismo natural que lo harían. Él era el compañero perfecto para un rey desesperado por una amistad genuina. El vínculo que formaron se fortalecería. Que los votos matrimoniales, más duraderos que el favor real y más peligrosos que la pólvora en las manos equivocadas. Los campos de torneo de toda Inglaterra eran teatros de violencia disfrazados de entretenimiento donde los hombres arriesgaban su vida. Vive por la gloria, el oro y el favor de su monarca. El estruendo de los cascos. El choque de la lanza contra el escudo, la visión de caballeros con armadura cayendo de sus monturas en nubes de polvo y sangre. Estos eran los sonidos y espectáculos que definían el honor masculino. En la corte de Enrique, Charles Brandon no solo participó en estos juegos mortales. Los dominó y llegó a ser reconocido en toda Europa como uno de los mejores justadores de su generación. La victoria lo acercó al rey. Cada triunfo en las listas fortalecía su amistad y cada lanza rota lo elevaba aún más en la escala del poder y la influencia. Sin embargo, incluso cuando Brandon Starr se alzó en el violento mundo de los torneos y las campañas militares, su vida personal se estaba convirtiendo en un laberinto de promesas incumplidas, matrimonios secretos y amoríos escandalosos que habría destruido a un hombre inferior. Sus enredos románticos parecen un catálogo de disfunciones, contratos hechos y rotos, esposas abandonadas y reemplazadas, hijos legítimos y bastardos esparcidos por toda Inglaterra. Campo. En una época en la que el matrimonio era un contrato sagrado y el adulterio podía. Muerte significa, Brandon trataba el amor como un juego de ajedrez, moviendo sus piezas con precisión calculada, mientras sus oponentes y sus amantes se quedaban preguntándose cuál podría ser su próximo movimiento. Los rumores comenzaron temprano y nunca cesaron. Los chismes de la corte hablaban en voz baja. Tonos del apetito voraz de Brandon por las mujeres, su capacidad para seducir a las damas del más alto rango mientras de alguna manera evita las joyas, los envenenamientos y la destrucción política que tal comportamiento típicamente invitaba. Él era, según relatos contemporáneos, irresistiblemente encantadores, devastadoramente atractivos y completamente desprovisto de conciencia en asuntos del corazón. Algunos lo llamaban el mayor amante de Inglaterra. Otros susurraban que era el diablo encarnado, usando artes oscuras para doblegar a las mujeres a su voluntad. La verdad, como siempre en toda Inglaterra, era probablemente más compleja. Y ciertamente más peligrosa que cualquiera de las dos versiones de la historia. Anne Brown, viuda adinerada y madre de su. Los niños aprendieron de primera mano el precio de amar a Charles Brandon. Su relación, que comenzó con promesas de matrimonio y declaraciones de devoción eterna, terminaron con el abandono legal. Batallas y angustias que resonarían a través de las generaciones. Brandon. El trato que le dio a Ana reveló una faceta de su carácter que sus amigos preferían ignorar. Un cálculo frío que podría convertir el amor en ventaja política y transformar a los seres humanos en pisadores. Piedras en su camino al poder. Cuando la dejó de lado por una pareja más ventajosa, demostró que en el juego de la política de Tudor, incluso el amor era solo otra arma que se podía usar sin ningún tipo de intervención, misericordia o arrepentimiento. La corte de Enrique VIII nunca fue un lugar para los débiles de corazón. Pero en 1515 se había convertido en algo parecido a un manicomio. Paranoia, intrigas sexuales y agitación religiosa. El matrimonio del rey con
Catalina de Aragón ya mostraba signos de tensión. Su desesperada necesidad de un heredero varón que lo impulsa hacia soluciones cada vez más radicales. Noble. Las familias conspiraron unas contra otras con una crueldad que habría impresionado a los Borges mientras los embajadores extranjeros informaron a sus amos sobre el descenso de la corte inglesa al caos y la corrupción moral. En este polvorín de violencia y ambición apenas controladas, Charles Brandon estaba a punto de soltó la cerilla encendida que casi destruiría todo lo que había construido. Mary Tudor, hija de Henry VIII y hermana del rey, fue, según todos los relatos, una de las mujeres más hermosas de su generación. Más peligrosa. Aún así, era inteligente, tenía una voluntad fuerte y estaba decidida a controlar su propio destino en una época en la que las mujeres de la realeza eran poco más que peones en la gran juego de política internacional. Su matrimonio con el anciano rey Luis XV de Francia había sido arreglado para razones políticas diseñadas para fortalecer la alianza entre Inglaterra y Francia, mientras conseguía un diario enorme para la corona inglesa. Cuando Luis murió después, a solo 3 meses de matrimonio, Mary se encontró como una viuda rica con la libertad. Elegir su propio camino. Una situación que aterrorizó a todos los políticos europeos. La misión de traer a María de vuelta desde Francia parecía bastante sencilla. Escoltar a la reina Dahaja con seguridad hasta Inglaterra, asegurar que su vasta fortuna permaneciera en manos inglesas y evitar que cualquier príncipe extranjero la sedujera. Contraer un matrimonio que pudiera perjudicar los intereses ingleses. Enrique VIII confió esta delicada tarea a un solo hombre. Su amigo más cercano, Charles Brandon, recién nombrado duque de Suffolk y armado con instrucciones explícitas de evitar cualquier enredo romántico con la hermana del rey. Era como pedirle a un lobo que cuidar un rebaño de ovejas mientras prometía no probar la carne. El resultado fue tan predecible como catastrófico. La ceremonia de matrimonio secreta que tuvo lugar en Francia a principios de 1515 fue el acto más peligroso de Charles Brandon. Una carrera ya arriesgada. Al casarse con María Tudor, sin el permiso del rey, él había cometido lo que equivalía a traición, robando sangre real, comprometiendo la posición diplomática de Inglaterra y traicionando la absoluta confianza que su monarca había depositado en él. El castigo por tal audacia estaba bien establecido. Muerte por decapitación para Brandon, probable encarcelamiento para Mary y la completa destrucción de todo lo que el duque de Suffolk había dedicado su vida a construir. Sin embargo, de alguna manera, imposiblemente, Brandon había calculó que su amistad con Enrique VIII era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir incluso a esta última traición. Las semanas que siguieron a su boda clandestina fueron las más largas de la vida de Brandon. Las cartas iban y venían entre Francia e Inglaterra, cada una con el potencial de su sentencia de muerte o su salvación. La ira de Enrique VIII era legendario. Los cortesanos hablaban de muebles destruidos, sirvientes golpeados y los consejeros huyeron aterrorizados de la presencia real cuando finalmente se supo de la boda. Llegó a Londres. El rey se sintió personalmente traicionado por las 2 personas que más amaba en el mundo. Su furia empeoró al saber que Brandon había usado su amistad como escudo para su traición. Durante meses pareció seguro que Charles Brandon seguiría a tantos otros en la misma dirección. Tajo del verdugo, otra víctima de la terrible ira de Enrique VIII. Él. Las negociaciones que finalmente salvaron la vida de Brandon se llevaron a cabo en una atmósfera de escasamente controlada violencia. Los consejeros del rey instaron a que se tomen medidas inmediatas. Órdenes de arresto. Confiscación de propiedades, tal vez incluso veneno administrado por agentes ingleses en Francia. El propio Enrique dudó entre
Rabia asesina y admiración a regañadientes por la audacia de su amigo. Dividido entre su deseo de venganza y su afecto genuino por el hombre que se había atrevido a robar el corazón de su hermana. Mientras tanto, en Francia, Carlos y María esperaban aterrorizados, sabiendo que su supervivencia dependía de la capacidad de Henry para superar su orgullo herido y recordar los lazos de amistad que lo habían mantenido firme. A través de años de soledad y duda, el precio del perdón, cuando finalmente llegó, fue lo suficientemente alto como para arruinar un reino. Brandon se vio obligado a pagar una multa enorme que efectivamente confiscó la mayor parte del diario francés de María Tudor y lo devolvió a la corona inglesa. La riqueza que podría haberlos convertido en la pareja más rica de Europa. También se le exigió que reconociera públicamente su maldad, someterse completamente a la misericordia del rey y aceptar cualquier cosa. El castigo que Enrique decidió imponer. Lo más humillante de todo fue que se vio obligado a esperar durante meses en la incertidumbre, sin saber nunca si el siguiente mensaje de Inglaterra traería el perdón o la ejecución. La tortura psicológica era exquisita, diseñada para asegurar que Charles Brandon nunca más volviera a confundir a la realeza con amistad por debilidad real. Cuando Carlos y María finalmente regresaron a Inglaterra en la primavera de 1515, encontró una corte transformada por la sospecha y el miedo. Su matrimonio se había destrozado. La cómoda suposición de que el favor de Enrique VIII era permanente e incondicional, demostrando a todos que incluso los amigos más cercanos del rey vivían constantemente al borde de la destrucción. Otros cortesanos observaban la pareja con una mezcla de envidia y terror, asombrada de haber sobrevivido a su transgresión mientras calculaba cómo este precedente podría afectar sus propios y peligrosos juegos de ambición y supervivencia. El duque y la duquesa de Suffolk había ganado su apuesta, pero la victoria había tenido un coste que influiría en todas las decisiones que tomarían el resto de sus vidas. Los hijos de Charles y Mary Brandon llevaban en la sangre la combinación herencia de dos de las familias más peligrosas de Inglaterra. Su hija mayor, Frances, eventualmente convertirse en la madre de Lady Jane Grey, la reina de 9 días, cuyo breve reinado terminaría ejecutado y cuya muerte provocaría ondas de violencia en la siguiente generación de la política inglesa. Otros hijos de Brandon enfrentarían sus propios desafíos, navegando por un mundo donde su sangre real los convertía a ambos valiosos y vulnerables, donde la reputación de su padre como superviviente era a la vez protección y maldición, donde la propuesta de matrimonio y la alianza política conllevaban el potencial de un desastre. Las máscaras judiciales y las celebraciones que marcaron el apogeo del poder de la Tudor fueron elaboradas. Producciones teatrales diseñadas para demostrar la magnificencia del rey y al mismo tiempo brindar oportunidades para la tipo de maniobra política que determinó quién vivía y quién moría en la Inglaterra de Enrique VIII. Charles Brandon desempeñó su papel en estos brillantes espectáculos con la habilidad de un actor nato, siempre atento a permanecer en él. Mientras su cuñado real disfrutaba de los focos, aprendió la lección más importante de supervivencia de Tudor. El verdadero poder se ejercía silenciosamente, invisiblemente, sin la peligrosa atención que acompañaba a la aclamación pública o a la ambición evidente. El campo de la tela de oro en 1520 fue la máxima expresión del exceso renacentista, un festival de 2 semanas de competición y diplomacia que costó. Inglaterra hizo una fortuna sin lograr prácticamente nada de importancia política. Sin embargo, para Charles Brandon, el evento representó la cúspide de su carrera pública. Cabalgando junto a su rey, participando en torneos ante la nobleza reunida de Europa, demostrando a los observadores extranjeros la fuerza de su posición dentro del corte inglesa. La ironía no pasó desapercibida para los comentaristas contemporáneos. El hombre que
Había enfrentado una vez la ejecución por traicionar a su monarca y ahora era uno de sus representantes más confiables en el escenario internacional. Las campañas militares en Francia que siguieron fueron ejercicios de futilidad disfrazados de gloriosa conquista, costosas aventuras que drenaron el tesoro inglés mientras logrando poco de valor duradero. Charles Brandon participó en estas guerras no por ningún gran propósito estratégico, visión, sino porque Enrique VIII exigió la presencia de sus amigos más cercanos en el campo de batalla, necesitando su compañía aún más que su experiencia militar. Para Brandon, la campaña fue otra oportunidad para demostrar su lealtad, para demostrar que su traición temprana había sido una aberración más que un defecto fundamental de carácter, para demostrar que podía ser. Se le confió la vida del rey, así como sus secretos. La compleja red de alianzas y enemistades que definía la política europea de principios del siglo XVI era imposible de entender para la mayoría de los contemporáneos, y mucho menos navegar con éxito. Se firmaron y rompieron tratados con una velocidad asombrosa. Antiguos enemigos se convirtieron en aliados temporales. Y el amigo de hoy podría convertirse en el enemigo mortal de mañana, dependiendo de los cálculos cambiantes de los asesores reales y los caprichos personales de las cabezas coronadas. En medio de todo este caos, Charles Brandon logró mantener su posición evitando compromisos profundos con cualquier política o facción en particular, apoyando cualquiera que sea el camino que Enrique VIII haya elegido seguir, mientras se posicionaba cuidadosamente para sobrevivir a cualquier situación dramática. Reveses de fortuna. Mary Todd Brandon, la mujer que lo arriesgó todo por el amor, la había llevado a encontrarse atrapada en un matrimonio que le había costado tanto independencia financiera como política. Relevancia. El dinero de la dote que podría haberla hecho rica había desaparecido, pagado como el precio de la supervivencia de su marido, mientras que su condición de hermana del rey se volvía cada vez más complicada. Las dificultades matrimoniales de Enrique se multiplicaron. Ella le dio 4 hijos a Carlos e intentó crear una familia estable. Vida familiar. Pero la sombra de su peligroso comienzo se cernía sobre todo lo que intentaban construir juntos. El amor, que alguna vez pareció valer la pena morir por él, se convirtió en una herramienta más en él. La compleja maquinaria de la política judicial de la Tudor. La muerte de Mary Brandon en 1533 marcó el final de una de las grandes historias de amor de la era Tudor. Pero para el propio Charles, representaba la liberación más que la pérdida. Meses después del funeral de su esposa, el duque de Suffolk se había casado de nuevo. Esta vez eligió a Catherine Willoughby, su pupilo adolescente y uno de los casos más ricos de Inglaterra. El matrimonio escandalizó a quienes recordaban su apasionada devoción a María Tudor, revelando una vez más la fría el cálculo que se escondía tras el encantador exterior de Brandon. El amor en Charles. El mundo de Brandon era un lujo que solo se podía permitir cuando convenía a los demás. Fines políticos. Cuando no lo era, podía descartarse como una moda pasada de moda. Catherine Willoughby apenas 14 cuando se convirtió en duquesa de Suffolk, una niña novia empujada a una de las posiciones más peligrosas de Inglaterra. Su vasta herencia la hizo valiosa para Charles Brandon, pero su juventud e inexperiencia la hacían vulnerable al tipo de manipulación en la que él siempre había sobresalido. El matrimonio tuvo 2 hijos, lo que aseguró la continuidad del linaje Brandon. Pero también demostró hasta qué punto las mujeres en toda Inglaterra siguieron siendo peones en los juegos políticos de los hombres, sus propios deseos y ambiciones secundarios a las necesidades de sus maridos y familias. La agitación religiosa que transformó Inglaterra durante la ruptura de Enrique VIII con Roma creó nuevas oportunidades y nuevos peligros para los cortesanos expertos en el arte.
De supervivencia. Charles Brandon navegó estas aguas traicioneras con su cautela característica, apoyando a la posición del rey sin tomar posturas públicas firmes que luego podrían resultar embarazosas. Asistió al juicio de Thomas More, participó en los procedimientos contra Anne Boleyn y desempeñó el papel que le fue asignado en los diversos purgas y persecuciones que marcaron el reinado posterior de Enrique. Su capacidad para seguir siendo útil sin volverse indispensable fue la clave de su longevidad en una corte donde el héroe de hoy podría convertirse en el traidor del mañana con una velocidad aterradora. La caída de Ana Boleyn en 1536 proporcionó a Charles Brandon con otra oportunidad de demostrar su lealtad mientras se distancia de una posible controversia. Como uno de los pares que juzgó a la condenada reina, votó por ella. Convicción y muerte, uniendo su voz al coro de condena que selló su destino. Si creía en su culpa o simplemente reconoció la necesidad política de apoyar la decisión del rey, su participación en la destrucción de Ana fue otro ejemplo de los compromisos morales que definieron la vida en la corte de Enrique VIII. Sobrevivir no solo requería coraje físico, sino la disposición a sacrificar a otros cuando su existencia continua se volvió incómoda. La peregrinación de la gracia. La Gran Rebelión del Norte de 1536 puso a prueba la lealtad de todos los cortesanos y resolución. El levantamiento amenazó no solo las políticas religiosas de Enrique VIII, sino toda la estructura de Tudor. Gobierno con decenas de miles de rebeldes que exigen la restauración del catolicismo y la eliminación de los malvados consejeros del rey. Charles Brandon jugó un papel crucial en la supresión de la rebelión, demostrando tanto competencia militar como confiabilidad política. Cuando el reino se enfrentó a su mayor amenaza interna desde la Guerra de las Rosas, su éxito al aplastar a los rebeldes del norte le ganaron la gratitud de Enrique y al mismo tiempo eliminaron a posibles rivales que podrían haber desafiado su posición ante cualquier crisis futura. La destrucción sistemática de los monasterios de Inglaterra proporcionó a Charles Brandon con oportunidades de enriquecimiento que eclipsaban todo lo que había logrado anteriormente. Como uno de los más importantes de Enrique VIII. Agentes de confianza, participó en la redistribución de la riqueza monástica, adquiriendo vastas propiedades y enormes sumas de dinero que lo transformaron de el favorito de la corte se convirtió en uno de los hombres más ricos de Inglaterra. Las implicaciones morales de su participación en esta masiva. Al parecer, el robo no le preocupaba en absoluto. Como la mayoría de los Tudor exitosos políticos, había aprendido a separar el beneficio personal de las cuestiones del bien y del mal, tratando la confiscación de la propiedad de la Iglesia como una oportunidad de negocio más. La situación internacional que dominó los últimos años del reinado de Enrique VIII ejerció una enorme presión sobre los recursos diplomáticos y militares de Inglaterra. Charles Brandon se vio repetidamente llamado a servir en diversas capacidades como comandante militar, negociador diplomático y consejero de confianza en asuntos de Estado. Su disposición a asumir cualquier misión que el rey le asignara, sin importar de costo personal o riesgo político, demostró la profundidad de su compromiso de mantener su posición en la corte. Cada misión exitosa fortaleció su posición ante Enrique, al tiempo que demostraba a sus potenciales rivales que su influencia permaneció inacabada a pesar del paso del tiempo y la acumulación de escándalos. El asedio de Bolonia en 1544 representó el último asedio de Charles Brandon. Campaña militar, una última oportunidad para demostrar su valor a un rey anciano, cada vez más obsesionado con la gloria militar y el prestigio internacional. A pesar de estar gravemente enfermo y bien, más allá de su mejor momento físico, Brandon aceptó el mando de una parte de las fuerzas inglesas, entendiendo que negarse a tal una asignación podría interpretarse como deslealtad o cobardía. El exitoso
La captura de la fortaleza francesa fue su regalo de despedida a Enrique VIII. Una demostración de que incluso en su último. Durante años, el duque de Suffolk siguió siendo un hombre en quien se podía confiar para conseguir la victoria sin importar el coste personal. El declive físico que marcó los últimos años de Brandon se aceleró décadas después. De violencia, estrés y excesos. Los torneos que lo habían hecho famoso habían. También le rompió el cuerpo, dejándolo con dolor crónico y problemas de movilidad que hizo la vida de la corte cada vez más difícil. Las presiones políticas que habían. Lo sostuvo durante años de crisis y controversia, pero ahora parecía agotador. En lugar de emocionante, como si el juego de supervivencia finalmente hubiera perdido su atractivo. Para un hombre que lo había jugado durante más tiempo y con más éxito que casi cualquier otra persona en la historia de Tudor. Charles Brandon murió el 22 de agosto de 1545 a la edad de 61 años, habiendo sobrevivido a la mayoría de sus contemporáneos y prácticamente todos sus enemigos. Su muerte marcó el final de una época, el fallecimiento del último gran superviviente de los primeros años del reinado de Enrique VIII. Había presenciado el ascenso y la caída de las reinas, el nacimiento y la muerte de los príncipes, la transformación de Inglaterra de un reino medieval a un estado moderno. Lo más notable de todo es que había logrado morir en paz en su propia cama rodeada de su familia en lugar de enfrentarse a los actos del verdugo que se habían cobrado tantos otros cortesanos Tudor. Los preparativos funerarios para Charles Brandon reflejaron tanto su elevado estatus como el afecto genuino que Henry sentía por él. VIII siguió sintiendo lástima por su más antiguo amigo. Fue enterrado en la iglesia de San Jorge, capilla del castillo de Windsor, un honor reservado solo para los más distinguidos miembros de la corte real. Su tumba se encontraba cerca de las de reyes y reinas cuyo favor había cultivado a lo largo de su vida. Su notable carrera. A la ceremonia asistieron los más grandes nobles de Inglaterra. Todos ellos rindieron homenaje a un hombre que de alguna manera había logrado prosperar en el entorno político más peligroso en la historia europea. El legado que dejó Charles Brandon fue complejo y contradictoria, reflejando las ambigüedades morales que habían definido toda su carrera. Había sido un amigo leal y un amante traicionero, un militar hábil, comandante y un operador político despiadado, un padre devoto y un oportunista calculador que utilizó sus niños como peones en sus interminables juegos de progreso y supervivencia. Su capacidad. Compartimentar estas contradicciones para funcionar eficazmente a pesar de la enorme presión psicológica de vivir constantemente al borde de la destrucción fue quizás su mayor talento y ciertamente su habilidad más útil para navegar por las traicioneras. El mundo de la política Tudor. La evaluación histórica de la vida de Charles Brandon y la carrera ha variado drásticamente a lo largo de los siglos con diferentes generaciones de los historiadores destacan diferentes aspectos de su compleja personalidad y acciones controvertidas. Algunos lo han retratado como un héroe romántico, un hombre que arriesgó todo por amor y de alguna manera logró crear un final feliz en una época de tragedia y violencia. Otros lo han visto como un oportunista calculador que utilizó el encanto y la amistad para promover sus propios intereses, mientras muestra poca preocupación por el bienestar de los demás. La verdad, como siempre, probablemente se encuentra en algún punto intermedio. Extremos en la zona gris donde la mayoría de los seres humanos realmente viven sus vidas. La continua prominencia de la familia Brandon en la historia inglesa mucho después de la muerte de Charles demostró la perdurabilidad. El impacto de sus maniobras políticas y ascenso social. Sus descendientes desempeñarían papeles importantes en la vida religiosa. Y los trastornos políticos que siguieron, algunos de los cuales lograron una gran distinción, mientras que otros enfrentaron persecución y muerte. El linaje que Carlos había trabajado tan duro para establecer y proteger.
con el tiempo, produciría héroes y villanos, patriotas y traidores, santos y pecadores. Un legado digno para un hombre cuya propia vida había abarcado contradicciones tan dramáticas y complejidades morales. Las lecciones contenidas en la extraordinaria carrera de Charles Brandon sigue vigente hoy en día y ofrece perspectivas sobre la naturaleza del poder, la ambición y la supervivencia en entornos donde lo que está en juego es literalmente la vida o la muerte. Su historia demuestra que el éxito en circunstancias peligrosas requiere no solo coraje e inteligencia, sino también la capacidad de leer a las personas con precisión, calcular los riesgos con precisión y mantener flexibilidad cuando las circunstancias cambian inesperadamente. Lo más importante es que demuestra que incluso en los sistemas políticos más corruptos y violentos es posible lograr grandes cosas, aunque el precio de tal logro puede ser más alto de lo que la mayoría de la gente está dispuesta a pagar. Al final, Charles Brandon. Su mayor logro puede haber sido su simple supervivencia en una época en la que la supervivencia misma era una forma de arte practicada por muy pocos. Pocos y dominado por aún menos. Vivió durante los reinados de 3 reyes. Fue testigo de la transformación de la religión y la política inglesas y logró morir en paz en su cama mientras rodeado de riqueza, títulos y familia. Para un hombre que comenzó su vida como huérfano sin perspectivas más allá del servicio militar, este fue un logro notable que habla tanto de su habilidades personales y su profunda comprensión de cómo funciona realmente el poder en las sociedades humanas. Los escándalos que una vez habían amenazado con destruir a Charles Brandon se convirtieron con el tiempo en las mismas cosas que hicieron su historia memorable y cautivador. Su matrimonio secreto con Mary Toda, su despiadada trato a amantes anteriores, su participación calculada en la destrucción de enemigos políticos. Todo. Estas controversias contribuyeron a una leyenda que ha perdurado durante casi 5 siglos. En una época en la que la mayoría de los cortesanos son olvidados una generación después de su muerte, Charles Brandon sigue siendo una figura fascinante, un recordatorio de que a veces lo más importante es las personas peligrosas son también las más carismáticas y que en el juego de la política, los ganadores no siempre son los más virtuosos, pero inevitablemente son los más adaptables. La corte de Tudor que lo que Charles Brandon conocía y dominaba hace mucho tiempo pasó a la historia, pero la dinámica fundamental del poder, la ambición y la supervivencia que navegó con tanto éxito siguen sin cambios. Política. Los sistemas pueden evolucionar, las estructuras sociales pueden transformarse y los valores culturales pueden cambio. Pero los impulsos humanos básicos que impulsaron la política de Tudor, el miedo, la codicia, el amor, el odio, la lealtad y la traición siguen moldeando nuestro mundo actual. Al estudiarla a través de la vida y la carrera del cuñado más peligroso de Enrique VIII, obtenemos información no solo del pasado, sino también en la condición humana eterna con todas sus posibilidades tanto de grandeza y degradación.